Vamos a leer Romanos capítulo 7, del verso 7 hasta el 13. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y podemos notar aquí que uno de los propósitos del apóstol Pablo es de dejar bien claro el papel de la ley en la iglesia. Pero más específicamente la relación entre la ley y el pecado, que son dos cosas completamente distintas, completamente opuestas entre sí, aparentemente irreconciliables, ¿no? En el versículo 12 de aquí de este capítulo 7 dice que la ley es santa, es justa, es buena. La ley de Dios se está refiriendo no a otra cosa sino a los mandamientos de Dios. Es la palabra de Dios, la ley de Dios, la ley de Jehová. Pero por el otro lado tenemos el pecado, completamente distinto, completamente diferente. Simplemente al hacer la mención, poner a un lado, hablar de la ley de Dios y enseguida hablar del pecado, pues inmediatamente con las solas palabras nosotros podemos mirar la gran diferencia. La ley de Dios, la palabra de Dios, santa, justa, buena, que son las palabras que utiliza específicamente aquí en este versículo 12, pero que nosotros podemos, basados en la palabra de Dios, añadirle muchos otros adjetivos: pura, recta, hermosa, maravillosa. Pero cuando hablamos del pecado, pues hablamos de algo completamente distinto, diferente de lo que es la ley de Dios. Y que es precisamente, y creo yo, que en donde vamos empezando en este momento a clarificar de alguna manera la intención del apóstol Pablo, de que nosotros tengamos precisamente la distinción de lo que es cada una de ellas, la distinción de lo que es la ley de Dios, recta, justa, buena, santa, y al mismo tiempo que tengamos nosotros claro lo que es el pecado. Y la palabra de Dios nos habla del pecado, son palabras que leímos también semanas atrás: es inmundicia, es iniquidad, es suciedad moral, espiritual, es lo retorcido, es lo oscuro, es la rebelión del ser humano en contra de Dios. Entonces el apóstol Pablo entra una vez más a aclarar esas posibles confusiones que surgen en la mente de los seres humanos. Y comienza preguntando en el versículo 7 también una vez más, diciendo: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Porque al hacer esta pregunta el apóstol Pablo pues nos dice precisamente que una de las confusiones que nosotros podemos llegar a tener es precisamente esa: la ley entonces es pecado, es la responsabilidad de la ley de Dios por la que nosotros vivimos en pecado. Es la ley que Dios le dio a los hombres, la razón por la cual ellos o todos nosotros vivimos en un tiempo perdidos en nuestros pecados. Pues contesta igual que anteriormente, de una manera tajante, el apóstol Pablo, de una manera terminante, y como ha respondido en otras ocasiones, diciendo: de ninguna manera.
De ninguna manera. Y aquí empieza el apóstol Pablo a hacer la diferenciación de lo que es la ley de Dios y el pecado. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Uno de los propósitos de la ley de Dios es que nosotros conozcamos el pecado, que podamos mirar nosotros la naturaleza y el carácter del pecado, que podamos nosotros entender la gravedad de las consecuencias del pecado. Pero menciona algo aquí el apóstol Pablo también cuando dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El apóstol Pablo está mencionando uno de los 10 mandamientos, no codiciarás. Específicamente el último mandamiento, el 10º mandamiento. Vamos a ver la naturaleza de ese pecado, no codiciarás, que es un pecado que está arraigado en lo más profundo de nuestro corazón, que es un pecado que no se mira visiblemente, externamente, que no lo podemos identificar a primera vista, sino que está escondido, que nosotros podemos presentarnos de alguna manera delante de las personas, pero traer ese pecado bien arraigado en nuestros corazones. Y que ese pecado, podemos decir, abarca a todos los demás. Éxodo capítulo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces el apóstol Pablo está mencionando deliberadamente este mandamiento para señalar la profundidad de la raíz del pecado arraigado en nuestros corazones. Si nosotros meditamos en este 10º mandamiento, nos vamos a dar cuenta y podemos decir tal vez de esta manera que es la raíz de los males que nos aquejan a nosotros como seres humanos en nuestras relaciones. ¿Por qué surgen las guerras en el mundo? ¿Por qué surgen los conflictos entre nosotros como personas? ¿Por qué los asesinatos? ¿Por qué el odio? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué tantas cosas? Pues simplemente porque hay algo en nuestros corazones bien arraigado que se llama pecado y específicamente, como lo menciona aquí el versículo 17, no codiciarás. Semanas atrás yo les comentaba que una de las maneras en las que nosotros podemos aprender como creyentes, como cristianos, aparte de estudiar la palabra de Dios, como decía hace unos momentos Enrique, quemarnos las pestañas, ¿verdad?, en el estudio bíblico de la palabra de Dios, pero una de las maneras, sin duda alguna, hermanos, en las que nosotros podemos aprender es precisamente con la experiencia personal. Entonces aquí tenemos a un hombre, sin duda, hermanos, el apóstol Pablo, teólogo, conocedor tremendamente de la palabra de Dios, apóstol, siervo de Jesucristo, con un liderazgo tremendamente usado por Dios. Pero tenemos a un hombre también, a un creyente, a un cristiano, a un hijo de Dios como usted y como yo, que el Señor lo alcanzó en un momento determinado de su vida y comenzó a caminar en su vida como creyente, batallando, luchando como todos nosotros. No hay nada, hermanos, que nos diga en la Escritura, salvo que era un hombre que Dios usó tremendamente. De hecho, él, cuando se refiere a sí mismo, él dice que era el menor de todos los apóstoles, porque él fue el que el Señor lo llamó al último como a un abortivo. Cuando él se refiere también a su obra, dice, yo he trabajado más que todos ellos, pero luego dice, pero no yo, sino Dios, el Espíritu Santo, obrando en mí. Tal vez pudiéramos establecer esa diferencia, ¿no?, entre el apóstol Pablo, un hombre usado tremendamente por Dios, que lo podemos ver aquí en la Escritura, pero un cristiano, hermanos, creyente, como usted y como yo, que batallaba, que luchaba, que tenía tentaciones, que oraba al Señor. Dice 3 veces, le he pedido al Padre que arranque este aguijón de mí, pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque en tus debilidades se perfecciona mi poder. Fíjese, hago un pequeño paréntesis en lo que es la predicación de la palabra de Dios. Los maestros, ¿no?, que enseñan acerca de la predicación, aconsejan, ¿verdad?, nos aconsejan a nosotros que pues apenas estamos en esto, aprendiendo la cuestión de la predicación de la palabra de Dios, que no hagamos mucha mención acerca de nosotros, lo menos que nosotros podamos
inmiscuirnos en la predicación de la palabra de Dios. Lo menos que nosotros podamos aparecer en este mensaje, sino dar lugar a que la palabra de Dios corra y fluya libremente. Pero le repito, si estamos familiarizados con las cartas del apóstol Pablo, miramos cómo él se inmiscuye, ¿verdad? Cómo él continuamente se entromete, podemos decir, en lo que él está escribiendo. Pero no es otra cosa, hermanos, que simplemente él hablando acerca de su propia experiencia personal, y podemos decir ya constituida aquí, estando escrita en la palabra de Dios como inspirada por Dios. De manera que al leer estas palabras de la experiencia del apóstol Pablo, cuando nos dice aquí, dice que no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En el verso 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado, hermanos, produce en el corazón de los hombres, de las mujeres no redimidos, el deseo de ir contra la palabra de Dios. Mencionábamos algo semanas atrás, y si lo podemos mencionar tal vez de esta manera, como algo, podemos decirlo, psicológico, ¿verdad? Lo calificarían algunos. Yo les ponía el ejemplo, si nosotros ponemos a un niño en un cuarto, lo dejamos a solas y le dejamos un pastel ahí, sabroso, ¿no? Y le decimos que no lo toque, que no lo pellizque, lo dejamos solo, nos vamos a ir y le decimos, no quiero que toques ese pastel, no quiero que agarres nada de ese pastel. Ese simple mandamiento que nosotros le damos al niño, lo pone a él en aprietos al dejarlo solo. Esa palabra, ese mandamiento, le produce a él la tentación de contravenirlo, de rebelarse en contra de él. Eso nos habla de la rebeldía, hermanos, que hay en nuestros corazones como seres humanos. La ley de Dios es precisamente lo que produce en nuestros corazones pecaminosos que van en contra de la ley de Dios. Aquí en el capítulo 8, versículo 7, nos habla el apóstol Pablo de la naturaleza que hay en nosotros, cuando dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Si recuerdan los mandamientos que leímos hace unos momentos en Levítico, la gran mayoría de ellos dice no matarás, no robarás, no codiciarás, no esto, no lo otro. Son prohibiciones específicas, literales, que nos dicen a nosotros lo que no debemos hacer. A veces suena tan chocante que nos prohíban, ¿verdad? Que nos digan que no tenemos o que no podemos hacer algo. Nos suena a nosotros, le suena a la humanidad entera como si estuvieran coartando nuestra libertad, como si nos estuvieran a nosotros poniendo prohibiciones que nos roban a nosotros nuestra independencia. Queremos nosotros ser libres, ¿verdad? Queremos manejar nuestras vidas como nosotros queremos. Entonces, cuando nos topamos nosotros con la ley de Dios que nos dice no, eso activa en nuestros corazones pecaminosos el hecho de la rebeldía de ir en contra de Él. Pero, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios al decirnos que no a nosotros? ¿Cuántos recuerdan cuando éramos adolescentes, menores de edad, sujetos a nuestros padres? Y cómo nos gustaba, ¿verdad?, que nos dijeran que no podíamos hacer ciertas cosas, que no podíamos ir para aquel lugar, que no podíamos mirar aquello, que no podíamos hacer ciertas cosas que decíamos nosotros, ¿cuándo voy a crecer? ¿Cuándo voy a ser mayor de edad para yo poder ser libres? Pero sin embargo, ya cuando nosotros crecemos, que tenemos cierta edad y que somos padres también, podemos nosotros entender el corazón de nuestros padres, que no era simplemente un deseo de coartar nuestra libertad, sino que era precisamente guardarnos a nosotros de perder nuestra libertad. Ese es el propósito de Dios en su palabra, en sus mandamientos, al decirnos que no. Hablábamos semanas atrás también que no hay tal cosa como hombres o mujeres que seamos libres. Es decir, que no estemos sujetos a nada ni a nadie. Que nadie puede decir en su sano juicio, estoy libre de Dios, yo no me someto a la religión, eso no va conmigo, yo no creo en esas cosas.
Y al mismo tiempo decir, pero soy un hombre justo, soy un hombre recto, no soy un pecador, no hago esto, no hago lo otro. Y estudiamos también semanas atrás, o somos esclavos del pecado, como el Señor Jesucristo lo menciona en su palabra, o somos esclavos de Dios. No podemos estar en un término medio. Entonces el deseo de Dios en su palabra, en sus prohibiciones que suenan chocantes, al poner primeramente la palabra no, es precisamente guardarnos a nosotros de perder nuestra libertad, de perder nuestra dependencia de Dios. No hay, hermanos, no hay algo así como una independencia del ser humano, porque es algo atractivo, ¿verdad? Suena atractivo, quiero ser independiente. Los jóvenes al cumplir 17 y 18 años ya quieren volar de casa, ¿verdad? Voy a rentar un departamento porque quiero ser libre, porque quiero deshacerme del yugo, ¿verdad? De mis padres, porque no nos gustan las prohibiciones, los mandamientos. Pero en el fondo del asunto, del deseo de Dios al ponernos la ley delante de nosotros, es precisamente guardar nuestra integridad. Pero la ley precisamente produce eso en el corazón no redimido, en aquel corazón que no ha sido alcanzado por la gracia y por la misericordia de Dios. Produce un deseo de rebelarse en contra de esa ley. Y lo podemos mirar ahora en este tiempo, en la sociedad en que vivimos. Si observamos lo que está sucediendo, jóvenes, adultos, de todo tipo, rebelándose en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 2, verso 16 y 17 de Génesis. Vamos a ver desde el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Una prohibición de Dios, la primera, podemos decir, registrada en la palabra de Dios, una ley oral de Dios para Adán, el primer hombre que él creó. Pero en el capítulo 3, donde está la historia de la desobediencia del hombre, de la caída del hombre, vamos a leer del versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, de todos, excepto de uno que el Señor había prohibido, de este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, pero de todos los árboles podemos comer. Entonces podemos mirar una abundancia que ellos tenían para poder disfrutar, poder seguir en su relación íntima, perfecta con Dios, poder seguir en esa armonía, en esa felicidad, libre, hermanos, de angustias, de aflicciones, de estrés que no conocían. Una vida podemos llamar perfecta en la que ellos vivían, pero había una prohibición, y que no era precisamente el coartar la libertad del ser humano, de mantenerlo oprimido, era guardarlo y librarlo de aquella bendición a la que Dios los había llamado. Pero ¿qué es lo que surge, hermanos? Y que mencionábamos semanas atrás, donde llega la serpiente antigua, y hablábamos de la aparente mitología que nos habla estos textos, y que son objeto hasta de burla, ¿verdad? ¿Tú crees en eso todavía? ¿Todavía crees en la serpiente? ¿Todavía crees en Adán y en Eva? ¿A poco todavía estás en esas cosas anticuadas? Ya, eso ya pasó de moda. Los jóvenes en la universidad, no olvídate de eso. Esta es la evolución, la ciencia. Pero los resultados terribles y tremendos que nosotros podemos constatar, hermanos, a ciencia cierta, al escudriñar la palabra de Dios, nos da una explicación clara, tajante, contundente de nuestra condición como seres humanos. Podemos también mirar la manera de operar
de este personaje que la palabra de Dios menciona y que está atrás de la serpiente, que no es la serpiente en sí misma como animal creado por Dios, sino que es Satanás mismo, poniendo la duda en nuestros corazones de todos nosotros. Y quiero en esta mañana decirles, hermanos, que un servidor, y creo que ningún ser humano, ningún creyente, por consagrado que esté, puede escapar en algún momento dado de la duda en su corazón, de las cosas en las que nosotros hemos creído. ¿Cuántos de nosotros tenemos dudas, hermanos? Como creyentes, como cristianos, en algún momento de nuestro caminar, ¿serán estas cosas así? Porque no resultan las cosas como nosotros creemos que debieran de resultar. Entonces viene la duda en nuestros corazones, pero literalmente nosotros podemos entender esto, hermanos, que viene Satanás a ponernos esa gran duda en nuestro corazón, con que Dios ha dicho. ¿A poco crees eso que se menciona todavía? Tal vez Satanás no viene, hermanos, literalmente a nuestros oídos en manera de serpiente, como le sucedió a Eva. Pero prendamos la televisión, abramos el internet, los comentaristas, los personajes que tienen sus canales populares de internet, que escuchamos nosotros, que escuchan nuestros jóvenes, y que ya no es la serpiente, sino que es por medio de ellos y por muchos más que llegan a nuestros oídos con que Dios ha dicho, poniendo en entredicho la palabra, la veracidad de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros comprobar esta veracidad? Mencionábamos semanas atrás, pues simplemente con los resultados. Cuando hablamos en el capítulo 5 de la desobediencia de Adán, que por uno todos murieron, y también por nuestros pecados que nosotros cometimos, todos morimos, traemos una naturaleza pecaminosa consecuencia de este momento que estamos leyendo en esta mañana. Esas son pruebas contundentes, hermanos. Y les mencionaba yo, tal vez los jóvenes que están aquí o que más adelante van a entrar en la universidad y se van a encontrar con un maestro ateo y les van a pedir tal vez una prueba fehaciente, científica. Seguramente que no se la vas a poder dar porque no existe esa prueba. Si existiera pruebas contundentes, fehacientes, este mundo fuera un mundo cristiano completamente convertido al Señor, un Dios visible, dejándose ver por todos nosotros. Pero esto es por fe, hermanos, confianza en la palabra de Dios, que verdaderamente estas cosas son así. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer de todos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Quiere decir que la mujer sabía exactamente lo que Dios le había dicho. O sea, no había confusión. Tal cual Dios le dijo a Adán, y seguramente Adán se lo transmitió a Eva, así lo comprendió. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Esto es simplemente una contradicción de lo que Dios dice. Es contradecir a Dios, literalmente, hermanos. Vivimos en un mundo que contradice abiertamente a Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El corazón malvado del hombre, hermanos, adormecido, tal vez sin pecado aparente aún en nuestras vidas. Déjeme decirle, hermanos, todos somos pecadores. Hace unos momentos orábamos por algunas personas que evidentemente están sumidos en el pecado.
Pero hay hombres y mujeres y jóvenes que no viven así todavía. Y podemos decir, de la manera que nosotros lo entendemos, que no están perdidos en el pecado, en los vicios. Y quiero ser más directo, hermanos, usar palabras que escuchamos y que los jóvenes escuchan en este mundo que vivimos, porque lo que no les informamos nosotros se los informan ellos. Que no viven aún en promiscuidad, que no viven en relaciones ilícitas abiertamente, pero que debemos de saber una cosa todos, que el pecado está latente en nuestro corazón. En este corazón no redimido, que por naturaleza va en contra de la voluntad de Dios. Eso es por la experiencia personal que el apóstol Pablo vivió y por la experiencia personal que nosotros tenemos. Decían, nos aconsejan los maestros de la predicación, no te inmiscuyas mucho, pero quiero tomar un breve momento para inmiscuirme un poco, hermanos, para poner un ejemplo más de experiencia personal en mi propia experiencia. Y con el perdón de mi familia, mi hermana que está aquí, mi sobrina, mi esposa, pero nuestra familia, por el lado de los hombres, los varones, yo soy el quinto varón, el más pequeño de todos. Había mucha distancia de diferencia de edad entre mis hermanos y un servidor. Mi hermano, el que me sigue, que ya falleció hace algunos años atrás, pues él me llevaba algunos 4 años de edad, y pues los demás. Lamentablemente nuestra familia vivió de una manera, en cuanto a los varones, perdido en esos caminos. Y yo me acuerdo cuando era niño, yo observaba sus vidas y observaba los problemas que todo esto acarreaba. Entonces en mi corazón de niño todavía había un corazón ya pecaminoso, pero vamos a decir inactivo aún. Entonces yo recuerdo claramente, hermanos, me acuerdo claramente que yo decía, yo no voy a ser así como ellos. Porque yo miraba el sufrimiento de mi madre y yo decía, yo no voy a ser así. Pero me bastó llegar a la edad de los 12 años, hermanos, para yo desear caminar así también. Y aunque no lo hice inmediatamente, ¿por qué? Porque mis hermanos estaban más grandes que yo y ellos no querían, ¿verdad? Mis padres me cuidaban en gran manera, pero cuando tuve la oportunidad yo fui en contra de lo que yo sabía que estaba mal. En contra de lo que yo escuchaba que habían advertido que no era bueno ir en pos de eso. Una de las cosas que me voy a adelantar un poco, pero los propósitos de la palabra de Dios es precisamente que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Que la palabra de Dios cuando dice no matarás es porque sabe que hay un corazón dispuesto a matar. Que hay un potencial en el ser humano de convertirse en un asesino. La palabra de Dios nos descubre a nosotros nuestra verdadera condición como seres humanos. Y cómo se va repitiendo la historia, ¿no? Ahora nosotros que estamos entrados en años, le decimos a nuestros hijos, no camines por ahí. Tenemos que entender que ellos tienen que lidiar también con un corazón pecaminoso que hay en sus corazones. ¿Cuál es el remedio, hermanos? Sí, la buena educación, sí, los consejos sirven de mucho, pero el enseñarles a ellos lo que la palabra de Dios dice precisamente de nosotros como seres humanos. Y aunque no suena precisamente como un cariño, ¿verdad?, que nosotros solemos hacernos a nuestros hijos, pero que va a ser de gran ayuda, es una gran demostración de amor hacia ellos, decirles, hijo mío, la palabra de Dios dice que eres pecador. ¿Cuántos consejos hay en la palabra de Dios que nos
exhortan a guardarnos nosotros. Instruye al niño en tu camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El verso 9 dice: yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto nos causa un poquito de asombro al leer esto, porque nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue un hombre entregado completamente antes de ser cristiano a la ley de Dios. Era un fariseo. Desde los 13 años, los jovencitos judíos, pues ellos podían iniciarse en el estudio y en la práctica de la ley de Dios. Se llegó a convertir en un hombre, en un fariseo renombrado en su tiempo, en su pueblo. Entonces dice, porque sin la ley vivían un tiempo. Pero tenemos también que recordar, hermanos, que lo que el apóstol Pablo conocía como ley no era la ley santa, justa, pura, original que Dios había dictado en el Antiguo Testamento. Era una distorsión que los maestros de él, judíos, habían hecho de la ley, que sí contenían ciertas partes, pero en gran manera no eran sino mandamientos de hombres que ellos habían inventado ellos mismos para traer satisfacción a sí mismos como hombres de Dios, como hombres renombrados del pueblo de Israel, como sacerdotes judíos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. No era la ley de Dios la que él practicaba, era la tradición de los hombres. Marcos capítulo 7, versículo 7 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Esta palabra se la dirigió el Señor Jesucristo a los fariseos de su tiempo. En aquel tiempo el apóstol Pablo pensaba que estaba bien, que era un hombre justo, que era un hombre recto, que no le hacía mal a nadie, que era un hombre íntegro. ¿Cómo nos suena familiar esto, hermanos? Un hombre que no sentía la carga de pecado, la culpabilidad. Filipenses capítulo 3, versículo 6, versículos anteriores, el apóstol Pablo está hablando de su pasado como judío, como fariseo. Y en el versículo 6 expresa estas palabras en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso es lo que él creía en otro tiempo que él era. Es decir, en la práctica de la ley de Dios, irreprensible. No hay nada de que me acusen. Soy un hombre íntegro, intachable. Mas sin embargo conocemos la historia del apóstol Pablo. Mientras él creía que era justo, que no le hacía mal a nadie, él iba casa por casa aprendiendo a cristianos, sacándolos de sus pelos, de sus ropas, a jalones, entregándolos presos para que fueran muertos, con odio en su corazón. Hechos capítulo 9 dice que Saulo, aún respirando violencia en contra de los discípulos del Señor, con odio en su corazón, con problemas para relacionarse con sus semejantes. Leímos el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no se estaba cumpliendo en la vida del apóstol Pablo. Por eso podemos entender lo que él dice ahora, ya con sus ojos abiertos, habiéndole resplandecido la luz del evangelio. Él dice, sin ley vivía en un tiempo. Estaba engañado, pensaba que vivía bien. Hay una separación que tenemos que hacer, hermanos. Porque sí, hubimos algunos que vivimos vidas terribles, hermanos, que no podemos decir, no tenemos ni para dónde hacernos. Aunque parezca increíble, aún así en esa vida que llevamos, uno aún se justificaba en aquellos tiempos. ¿Qué podemos decir de aquellos que verdaderamente viven delante de las demás personas vidas aparentemente honestas, rectas, entre comillas? Tenemos que dividir eso, decimos, porque lo repito una y otra vez, porque esa es la confusión que puede haber en nuestros tiempos, que haya personas que crean como el apóstol Pablo y que digan irreprensible. Yo no he caminado por ahí, pues déjame decirte que como el apóstol Pablo podemos decir, y como todos nosotros sin ley vivíamos en otro tiempo. El apóstol Pablo iba rumbo a Damasco
en Hechos capítulo 9, apresar a los cristianos. En algún punto de ese camino, ese trayecto que él iba a apresar, respirando violencia en contra de la iglesia, en algún punto de ese caminar, en algún punto de su conversión, de la obra milagrosa que Dios hizo en su vida, unos momentos antes, durante el proceso, un poco después, pero en algún punto de ese momento él se dio cuenta de su condición. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En ese encuentro con el Señor Jesucristo, hermanos, que le apareció en el camino, si vamos a Hechos capítulo 9, versículo 1, que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El hombre irreprensible, el hombre justo y recto, en ese momento que llegó la luz del evangelio a iluminar su vida. Esa es la gran bendición que trae la ley para nosotros. Él se dio cuenta que era un asesino, que era un hombre rencoroso, un hombre que odiaba, un hombre dispuesto a matar, que no era un hombre bueno. En ese momento la luz le resplandeció y se dio cuenta de su triste condición, y eso lo hemos repetido y una otra vez. Es una gran bendición, hermanos. Ahora, eso no quiere decir que no haya personas. Aquí hay personas amables, buenas, bondadosas. Definitivamente que sí. Unos con otros nos conocemos unos a otros y podemos hablar unos de otros y decir: no, pues esta persona es una excelente persona. Pero nuestra relación con Dios, hermanos, la gran bendición que nosotros podemos escuchar de Él hacia nosotros es que nos diga nuestra verdadera condición. Que esa fue la experiencia personal del apóstol Pablo en el camino a Damasco. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Verso 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Nosotros podemos imaginar lo que siguió, ¿verdad? Porque conocemos la palabra de Dios. Aquel hombre se levantó como un cordero mansito a seguir las instrucciones de su Señor. Si hay algo en lo que nosotros nos debemos convertir y que somos llamados a convertirnos, es precisamente lo contrario de lo que la palabra de Dios dice del hombre, de la mujer no regenerada, que va en contra de la palabra de Dios, que se rebela en contra de la ley de Dios. Hombres y mujeres, hermanos, como el salmista David, que escribió en el Salmo 19: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que nosotros podamos verdaderamente decir que amamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que los queremos cumplir con gozo, con alegría, con contentamiento. Pero para llegar a eso, primeramente tenemos que experimentar esa gran verdad de todos nosotros, que tenemos un corazón malvado dispuesto a desobedecer a Dios en la primera oportunidad. Ese despertar al pecado, a la maldad, para nosotros ocurrió muy temprano, casi en la infancia, en la primera oportunidad que se nos presentó para caminar ahí. Pero eso no fue culpa de la ley. Ese no es el problema de la ley, que nos dice: no hagas esto, no hagas lo otro, que nos produjo a nosotros a maldad. Eso es la responsabilidad de nuestros corazones pecaminosos que hay dentro de nosotros. Para concluir, en el verso 13, el apóstol Pablo pregunta: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera.
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley de Dios es santa, hermanos, es el versículo 12, justa, recta, es buena. Es la palabra de Dios. El pecado es sobremanera inicuo, inmundo, sucio. Es todo lo contrario al carácter de Dios. Pero ese pecado no está fuera de nosotros, ese pecado está en nosotros. Y para poder conocer esa situación tiene que resplandecer la luz de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo en estos versículos, al hablar de la ley de Dios que es santa, pura, pone en evidencia la naturaleza inmunda del pecado. Si algo tenemos nosotros que hacer en este tiempo, hermanos, es llamar a las cosas como son. Vivimos en un tiempo donde están suavizando demasiado las cosas, donde nos están anestesiando, donde nos están hablando ligeramente acerca de cosas graves que la Biblia llama pecado. Y que la ley, cuando dice estas prohibiciones así literalmente, no matarás, no robarás, no codiciarás, nos habla precisamente del carácter inicuo y malvado del pecado, nos presenta las cosas tal y como son. Eso es lo que nosotros tenemos que escuchar. Nunca vamos a oír eso, hermanos, en las noticias que nosotros escuchamos. Nunca vamos a oír eso en la televisión. Nunca vamos a oír eso en las mesas de diálogo. ¿Cómo podemos parar la violencia? ¿Cómo podemos parar todo lo que está sucediendo? Bueno, pues primero hay que llamarnos las cosas como son. Con mucho respeto, hermanos, la situación que está ahorita tiene semanas, más por morbo, por ver qué está sucediendo ahí todos los días, al tanto de lo que está sucediendo en el caso de una muchachita, de una jovencita de 18 años que perdió la vida. Se habla de todas las cosas que hay alrededor, pero no se habla realmente de la situación, de la condición de los corazones, que es el pecado, que es la prevención total. Cuando hablamos de prevención, sí, tenemos que hablar de cuídate, de márcame, te voy a estar marcando, de detalles, de cosas que tenemos que hacer. Pero la prevención definitiva y total es plantar, hermanos, la palabra de Dios en los jóvenes y poner el temor de Dios en sus corazones. Hay que decirle a nuestros hijos lo que la palabra de Dios dice que es el pecado. Hay que decirle a nuestros hijos que ciertas conductas que nosotros tenemos, que ellos están empezando a manifestar, es precisamente por algo que la Biblia llama pecado. Inmundicia, iniquidad, suciedad, rebelión en contra de Dios. La naturaleza de la ley de Dios, limpia, pura, santa, no es otra cosa más que poner en evidencia lo otro, la suciedad, la inmundicia, decir no queremos eso para nadie. No queremos eso para nuestros hijos, no queremos eso para nuestras familias, no queremos eso para nuestra ciudad, para nuestra nación, no queremos eso para nuestra congregación. Pero tenemos que mirar la diferencia, hermanos, poner por un lado la verdad de Dios, su santidad y su palabra, y poner por otro las actitudes pecaminosas que están dentro de nuestros corazones. La palabra de Dios es una exposición de la maldad. La palabra de Dios es una continua denuncia acerca de lo inmundo, de lo sucio, de lo pecaminoso. ¿Cuántas predicaciones, hermanos, adolecen de esta palabra pecado? Lo mínimo que la podamos mencionar. ¿Cuántas llamadas predicaciones hacen a un lado estas palabras que pueden sonar incómodas, pero que nos salvan? Podemos decir no solamente la vida, sino nuestra alma. Asomémonos al vocabulario que estamos escuchando, que se escucha en este tiempo en los medios masivos de comunicación. Algunas cosas que antes eran para la misma sociedad malas,
hoy ya no lo son. Algunas otras cosas que son todavía malas para ellos, mas sin embargo hay que respetar a quienes quieran vivir de esa manera. Pero la palabra de Dios nos va a dar otra versión completamente distinta de lo que está sucediendo. Este conocimiento de lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, de lo que es la ley de Dios, por otro lado, lo que es el pecado, nos debe a nosotros dejar abrumados. Aquellos que ya conocemos al Señor, de tener temor y temblor todos los días de nuestra vida. Nuestro diario actuar, en nuestro diario vivir, aborrecer el pecado y la maldad y no desear andar ahí, caminar. Guárdanos, líbranos del mal, dice el Señor cuando enseñó a sus discípulos a orar. Este conocimiento del que nos habla el apóstol Pablo nos debe dejar abrumados a aquellos que no le conocen aún. Aquellos que no han rendido sus vidas a Jesucristo, mirar que estas cosas son serias. Que las cuestiones de la maldad y el pecado se revisten de una tremenda seriedad. Dejarnos abrumados y guiarnos y llevarnos cautivos al arrepentimiento y a desear vivir para la gloria de Dios. No somos buenas personas, hermanos. Esa es una gran verdad que tenemos que entender y reconocer. No somos buenas personas. Humanamente hablando, en este rasero, en este terreno, les repito, tengo una buena esposa, tengo un buen hijo, tengo buenos amigos entre nosotros, hablando, perdóname la expresión, de pecador a pecador, debajo del cielo. Ante los ojos de Dios no hay un solo justo. En relación con Dios tenemos que entender esto, no somos buenas personas. Somos pecadores necesitados urgentemente de Dios. Y esta necesidad que nosotros tenemos de Dios, no quiero minimizar las necesidades materiales, físicas. Dios nos suple esas necesidades, es su promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cristiano, busca el reino de Dios y su justicia. La promesa de Dios es que va a suplir todas tus necesidades. La mayor y más grande necesidad que nosotros tenemos es la de reconciliarnos con Dios.